vamos a ver lo que es los casos especiales que se dan en la configuración electrónica y a la vez vamos a ver las propiedades magnéticas de un elemento químico. Importante para esto es aprender la clase anterior, que es la configuración electrónica. ¿Para qué? Para ver estos casos y ver los diferentes tipos de propiedades. Vamos a ver. En la zona extranuclear están los electrones. Y existía la parte que es orbital. Un orbital era el lugar más probable donde se encuentra a un electrón. Entonces, el orbital era el lugar más probable donde se puede encontrar a un electrón. Pero habían pues tres tipos de orbitales, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Existía un orbital llamado lleno o apareado. Existía otro que era un semilleno o desapareado. Y había otro orbital que era un orbital vacío. Ahora, un orbital lleno era cuando en el orbital habían dos electroncitos. Un semilleno, solamente un electrón. Un vacío, cuando no hay nada. Un orbital era una rayita. Esa rayita aceptaba como máximo dos electroncitos. 1, 2. Entonces, cuando hay dos, o sea, máximo dos electroncitos, cuando hay dos está lleno o apareado. Y si hay uno solito, era pues semilleno y desapareado. Y si no hay nada, un orbital vacío. Por tanto, un orbital es el lugar más probable donde se encuentra a un electrón. ¿En dónde? En la zona extranuclear, en la envoltura nuclear, en la parte externa del núcleo. ¿Ya? Eso. Además, existía pues subniveles. Los subniveles eran 4, ¿no es cierto? El S, P, D y F. El S era el sharp, P era el principal, la D era el difuso, la F era el fundamental. Entonces, existían 4 subniveles: S, P, D y F. Recuerda que la S tenía un solo orbital, una rayita. Aceptaba como máximo 2 electroncitos. La P tenía pues 1, 2 y 3 orbitales. Cada orbital aceptaba 2, por tanto 6 electrones. La D 5 orbitales, la F 7 orbitales. Por tanto, la S tenía un solo orbital. Ese orbital acepta 2 electrones como máximo. La P tenía pues 1, 2 y 3 orbitales. La D 5 orbitales, la F 7 orbitales. La S aceptaba como máximo 2 electrones. La P 6 electrones. La D 10 electrones y la F aceptaba como máximo 14 electrones. ¿Qué significa eso? Que esto vamos a usar ¿para qué? Para la configuración electrónica. ¿Ya? Veamos. Además existían los niveles. Los niveles eran pues capas que están en la parte extranuclear. Y hay niveles 1, niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si él es el núcleo, los niveles están alrededor del núcleo, como una especie de capas. ¿Ya? Si hablan de niveles, digo niveles 1 al 7. Capas, capa K, L, M, N, O, P y Q. Por ejemplo, la capa M, ¿a qué me representa? Al nivel de 3. Capa N al nivel 4. La capa P al nivel 6 y así. Entonces, los niveles son aquellos que están alrededor del núcleo. En capas, ¿ya? Eso de ahí. Además, la configuración electrónica
consistía en qué? En ordenar los electrones usando los niveles y subniveles, ¿recuerdas? Pero ¿cómo ordenamos los electrones? Vamos a emplear los niveles y los subniveles, teniendo en cuenta que la regla de la configuración electrónica. A esta regla se le conoce también como la regla de Sarrus o serrucho. ¿Por qué? Porque es una especie de ¿no es cierto?, de serrucho. Y esta regla es la que ordena a los electrones usando niveles y subniveles. ¿Quiénes son niveles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes son subniveles? S, P, D y F. ¿No es cierto? Ahora, existía su forma lineal. Entonces, es importante recordar esta regla. ¿Por qué? Porque la base principal para los temas que vienen es una configuración correcta y rápida. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que es los números cuánticos y también la tabla periódica. Entonces, para calcular los números cuánticos, un requisito importante y principal, ¿cuál es? Saber configurar un elemento químico. Para la tabla periódica, igualito. Para ubicar a un elemento químico, vamos a necesitar configurar correctamente, para de ese modo poder ubicar al elemento en un periodo y grupo. Ahora, se configuraba pues hasta el número atómico en un átomo neutro. Y si era un cation o anión, a los electrones, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, acá para 11, ¿qué tendríamos? 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Hasta cuánto? Hasta 11. Tenemos que llegar hasta acá. Recuerda que la S captaba como máximo 2 electrones. Si capta como máximo 2, ¿puede o no captar 1? Puede. Entonces, se busca de esta forma hasta llegar a ese número. Cada uno. Teniendo en cuenta el orden. No podemos saltarnos de acá al final. No. En este orden hasta llegar a nuestro número atómico. O electrones. Importante esto, por favor, recordar. Ahora, ¿qué pasa si en una configuración nos dan un número mucho mayor, 55, 60 o 70? Va a ser muy largo y extenso. Entonces, ¿de qué manera se puede reducir una configuración electrónica de modo que sea pequeñito y no ocupe mucho espacio? Eso es la siguiente. El método kernel es una forma de simplificar la configuración electrónica usando ¿qué? Usando los elementos químicos del grupo 8A que están en la tabla periódica. Ellos son los gases nobles. Por tanto, la configuración electrónica simplificada es pues la de kernel. Kernel dice, oye, a la configuración electrónica yo puedo simplificarle, minimizarle el tamaño y poder configurar en un lugar pequeñito. ¿Pero usando qué? Usando a los gases nobles. O sea, la configuración de kernel va a usar a los gases nobles. ¿Para qué? Para poder simplificar. ¿Cómo es eso? Los gases nobles son ¿quiénes? El helio, el neón, argón, el criptón, el xenón y el radón. Ellos son los gases nobles. El helio tiene su número atómico 2, el neón 10, el argón 18, el criptón pues 38, el xenón 54 y radón 86. Por ejemplo, si queremos configurar para cualquier número, ¿qué debemos de hacer? Lo siguiente. Dice, la configuración electrónica para el silicio
de número atómico 14. O sea, yo normalmente, ¿qué hago para configurar esta regla? ¿No es cierto? 1s2, 2s2, 2p6, va 3s2 y 3p2. ¿Hasta cuánto? Hasta 14. Listo. Esta es la configuración normal, ¿no es cierto? Y es fácil. Ahora, pero con el método kernel, yo puedo reducir esta configuración. ¿Cómo reduzco? Primero pienso, oye, aquí ¿cuánto vale el número atómico? 14. Entonces, yo digo, ¿qué gas noble se acerca a 14? A ver, ¿qué gas noble se acerca a 14? ¿El 2, el 10 o el 18? El 2 falta mucho. El 18 ya pasó. ¿Quién se acerca? El 10. ¿Y quién es el 10? El neón. Por tanto, si el neón vale pues 10, yo cuento hasta 10. A ver, hasta aquí, ¿sí o no? Hasta aquí es el 10. Entonces, 2, 4, 10. Hasta aquí ya reemplaza aquí el neón. Y el resto simplemente copio como está. Entonces, de esta manera se reduce una configuración electrónica. ¿Por qué hago esto? Porque, ¿qué pasa si me dan un número 80 o 115? Es muy extenso. Entonces, ¿con quién ya reemplazo? Con el gas noble que está más próximo al elemento, al número atómico. En este caso, mira, al 14 está cercano ¿quién? El neón. Por tanto, pongo el neón que vale 10 y acá los 10 ya lo reemplazo con neón. Y en lo que sobra, copio, simplemente copio. Y ya está. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos el cobalto 27? El cobalto del número atómico 27. Primero, ¿qué hago? Configuro de manera normal. O sea, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2 y va 3d7. Ya está. Ya configuré. Pero yo quiero simplificar. ¿Con qué método? Con kernel. ¿Y kernel qué dice? Usar a los gases nobles, ¿para qué? Para reducir el tamaño de la configuración. Mira, de aquí hasta aquí es muy largo. Entonces yo digo primero, a ver, si tengo acá 27, ¿qué gas noble se acerca al 27? ¿10, 18 o 38? ¿Quién se acerca? El argón, ¿no es cierto? El argón se acerca al aquí, listo. Por tanto, el argón se acerca, como es el 18, pongo pues 18. Los 10, 12, 18. Hasta aquí me reemplaza él. Hasta aquí reemplaza él, ¿ya? Por tanto, ¿qué diré? Ah, bueno, él aquí reemplaza y ya, pues. Copio el argón para 18 y el resto siguiente nomás. Mira, siguiente. ¿Ya? 2, 10, 18, 36. A ver, el kriptón, aquí, helio vale 2, el neón vale 10, argón vale 18. El kriptón vale, pues, es pues 36, ¿ya? Aquí es pues 36 acá. Listo, con eso. Entonces, helio 2, el neón 10, argón 18, el kriptón es pues 36. No, 54, ya, acá un error, ya listo, es ahí. Vamos acá. Ahora, el objetivo ¿cuál es? Reducir. Pongo 18 y el resto copio como tal. De esa forma obtengo esto, ¿ya? Siguiente. ¿No es cierto? Ahí está. Lo resumo y lo resumo. Al neón y al argón. El resto copio como tal. Ahora, vamos acá. Los elementos antiserrucho. O sea, son aquellos
que no cumplen la regla del serrucho, o sea, no cumplen la regla de la configuración electrónica. 1S2, 2S2 y así, no cumple. ¿Cómo es eso? Son los que no cumplen con la regla del serrucho. Perfecto. Por tanto, dice, si una configuración electrónica de un átomo neutro termina en D4 o termina en D9, esa configuración se debe corregir y terminar en ¿qué? Si termina en D4, debe cambiar en ¿qué? Por D5. Si termina en D9, igual. ¿Cómo se cambia? A D10. ¿Pero por qué se cambia? Porque el elemento no está inestable, es inestable. Para que pueda tener estabilidad, tiene que perder, dice acá, debido a que el electrón del último nivel S se traslada al subnivel D, incompleto. Allá. Entonces, si una configuración termina en D4 y D9, automáticamente que cumple el antiserrucho. Repito, si una configuración electrónica en su átomo neutro termina en D4 y D9, automáticamente es un elemento antiserrucho. ¿Qué significa eso? Que tenemos que robarle electrón aquí al subnivel S, al último subnivel S. ¿Para qué? Para completar al D5 y D10. Más ejemplos, veamos. Ejemplos. Dice, indique cómo finaliza la configuración electrónica del elemento de cromo de Z24, o sea, de número atómico 24. ¿Qué debo hacer? Primero, configurar. ¿Hasta cuánto? Hasta 24. Si yo configuro normalmente, te das cuenta que termina en ¿qué? En D4. Y en antes que dijimos, si un elemento termina en D4 y D9, es un elemento antiserrucho. No cumple con la configuración electrónica. Por tanto, ¿qué decía? Que el último subnivel S tiene que perder electrón. ¿Para qué? Para que complete al D5 si es D4 y al D10 si acaba en D9, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí 1S2, 2S2 y D4. Digo, ¿en qué termina? En D4. Es un antiserrucho. ¿Qué debo hacer? Lo siguiente. Del último nivel S, 4S2, tiene que perder un electrón. Y ese unito se traslada aquí al D5. Por tanto, esta sería la forma correcta de configurar a un elemento que termina en D4. ¿Por qué? Porque es un antiserrucho. Antiserrucho, ¿por qué? Porque es inestable. Y para que se ponga estable, ¿qué tiene que hacer? De la S va un hito acá. Y 5. Listo. ¿Ya? Eso. Siguiente. Para el cobre de Z29, de número atómico 29, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, pues hay que configurar. ¿Hasta cuánto? Hasta 29. 1S2, 2S2, 2P6, ya así. Y mira, date cuenta, ¿en qué termina? En D9. Recuerda, D4 y D9 son elementos antiserrucho. No cumplen con la regla de la configuración electrónica. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. El último nivel S pierde electrones. ¿Se lleva a dónde? Al D.
Por tanto, ¿qué nos quedaría? Lo siguiente. A ver, de 4s2, un hito se traslada a la D. Tendríamos de 10. Entonces, esta ya sería su configuración correcta de un elemento antiserrucho. Un elemento antiserrucho es pues aquel que termina en D4 y D9. Entonces, ¿qué cumple? Que del último nivel S, él gana un electrón. Si hay 4, se pone 5 y él pierde 1. Acá también, si hay 9, gana 1, 10 y él pierde 1. Esta sería la forma correcta de configurar a un elemento antiserrucho. Continuamos. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades magnéticas. ¿Ya? Se llama magnéticas a dos tipos de propiedades. A ver, dice, las propiedades magnéticas, los elementos están directamente relacionados con sus electrones desapareados. O sea, va a haber mucho acá a tener en cuenta si un elemento tiene electrones apareados o desapareados. Ahora, ¿estas cuáles son? Diamagnetismo y el otro, el paramagnetismo. Listo. Dice, el diamagnetismo o diamagnético es cuando el elemento tiene electrones totalmente apareados. O sea, todos los electrones están totalmente apareados. Por tanto, cuando un elemento tiene todos los electrones apareados, va a ser un elemento diamagnético. El otro, paramagnético. Se llama paramagnético cuando un elemento tiene electrones desapareados. Basta que tenga un orbital o un electrón desapareado, ya es paramagnético. Pero cuando tiene totalmente apareados, son diamagnéticos. Entonces, para ver si es paramagnético o diamagnético, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que configurar al elemento. Una regla. Configurar correctamente y ver qué tipo de orbitales tiene, llenos o semillenos, para ver si está apareado o desapareado. ¿Ya? Entonces, ¿el requisito cuál es? Configurar correctamente, ¿no es cierto? Veamos. A ver, magnesio de número atómico 12. El magnesio tiene número atómico 12. Primero, ¿qué hago? Configuro. 1s2, 2s2, 2p6 y la 3s2. Pienso. S2 está lleno. La S tenía ¿cuántos orbitales? Tenía un orbital. Ahora, observa, esta S ¿cuántos electrones tiene arriba? 2. O sea, 1, 2. Está lleno. Continuamos. ¿Quién sigue? La 2s2. De vuelta. La S tenía ¿cuántos orbitales? Un orbital. Esta S, ¿cuántos electrones tiene? 2. 1, 2. Vamos con la P. Siguiente, P. La P tenía pues, ¿cuántos orbitales? Tenía pues 1, 2 y 3 orbitales. Pero la P, ¿cuántos electrones tiene? 6. ¿Qué diré? 1, 2, va 3, 4, 5, 6. Están todos llenos. ¿Quién sigue? 3s2. La 3s2. La S tenía un orbital. Ese orbital, ¿cuántos electrones tiene? 2. 1, 2. Te pregunto, ¿habrá algún orbital
¿De desapareado o semilleno o vacío? No. Todos, absolutamente todos los orbitales están llenos. Lleno, 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 lleno y lleno. Cuando un elemento tiene todos los orbitales llenos, por tanto, se le conoce ¿qué? Como un elemento diamagnético. ¿Por qué? Porque todos los electrones están apareados, están llenos. Por tanto, este elemento ¿qué? Es diamagnético. Listo. Ejercicios. Argón de Z18. Primero, ¿qué debo hacer? Configurar el elemento, ¿hasta cuánto? Hasta 18. O sea, ¿qué significa eso? Que debo hacer lo siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. S2 ¿cómo está? Lleno. S2 lleno. P6 lleno. S2 lleno. P6 recontra lleno. A ver, graficar el último. El nomás ya, para que veas. Va de menos 1, 0, más 1. En los tres orbitales, ¿cuánto va? 6 electrones. 1, 2, 3. Vuelvo. 4, 5, 6. Listo. Ya conseguí esto. Perfecto. Por tanto, acá todos son llenos. Los electrones son apareados. Por tanto, es un elemento diamagnético. ¿Por qué? Porque tiene electrones totalmente apareados o llenos. Siguiente ejemplo. El zinc de Z30. Primero, ¿qué se hace? Se configura. ¿Hasta cuánto? Hasta el 30. 1s2, 2s2, 2p6 y así. Hasta 30. Ya está. Y veo, S2 ¿cómo está? Lleno. S2 lleno. P6 lleno. S2 lleno. P6 lleno. S2 lleno. D10 lleno. En una configuración de preferencia se agarra al último número para ver si está lleno o semilleno. Pero como el D capta como máximo 10, se supone que está lleno. Veamos. La D, ¿cuántos orbitales tiene? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Te das cuenta? Están llenos todos. Por tanto, como están todos llenos, es un elemento diamagnético. ¿Por qué? Porque tiene electrones apareados. Todos. Continúa. Ahora, paramagnéticos. ¿Qué pasa con un paramagnético? Vamos a ver. El vanadio de Z23. Primero, ¿qué se hace? Se configura. Se configura un elemento. ¿No es cierto? Hasta 23. Ya está 10, 20 y 23. Veamos. S2 ¿cómo está? S2 lleno. S2 lleno. P6 lleno. S2 lleno. P6 lleno. S2 lleno. D3. Recuerda, la 10, perdón, la D acepta como máximo 10. Pero ¿cuánto no hay? D3 nada más. La D tenía pues, a ver, esta última, ¿no es cierto? El resto está lleno. A ver, esta última. La D tenía 5 orbitales. Va de menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. En los 5 orbitales, ¿cuánto coloco? 3 electrones. 1, 2 y 3. Nada más. Ahora, pregunto. Él está lleno, 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 lleno y lleno. ¿Él está lleno? No. Solito, solito, solito. Vacío, vacío. Semilleno, 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 vacío, vacío.
basta que tenga un semilleno, es paramagnético. ¿Estamos? Basta que tenga un orbital semilleno, es paramagnético. Pero un diamagnético, ¿cómo era? Cuando te tenía todos llenos. Entonces, como él tiene semillenos, es paramagnético. ¿Por qué? Porque tiene electrones desapareados. Ahora, tarea para ustedes, domiciliaria. ¿Ya? Es de acá. Aquí hay que ver la parte incorrecta con kernel, viendo esto. Y acá responder y esta de acá. Configurar y ver si es diamagnético o paramagnético. Aquí en la 4 con kernel hay que configurar hasta 47 y 42. ¿Quién se acerca a 47 y 42? El criptón de 36. Entonces reemplacen con criptón de 36. ¿Ya? Listo. Eso. Y gracias. Para poder hacer la tarea hay que usar este cuadrito, ¿ya? Helio vale 2 atómico. Neón 10, argón por 18, el criptón vale por 36 y el xenón 54. Esto usamos para qué? Para kernel. Helio 2, el neón 10, argón por 18 y criptón por 36. Y así, ¿ya? Gracias.